Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. El otro medio, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Municipalidad de San Martín. Estas vacaciones disfrutá del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. El 5 de febrero, a partir de las 18:30, vení con tu familia y amigos al gran recital de Juanse en la Peatonal Belgrano, Campos y San Martín. Más info en sanmartin.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Amigas y amigos, comenzamos el 2016 con varios temas. Vamos a continuar conversando con el abogado, el doctor Carlos José Díaz. Él es un especialista en varios temas que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, también los temas de ancianidad y, relacionado con estas dos cosas, el tema de migrantes, las personas que viajan por el mundo y vuelven y vienen acá a visitar Argentina. Muchos vienen a buscar trabajo. El migrante es una condición de la especie humana que la tiene prácticamente desde los albores de la humanidad. Esos migrantes luego se transforman a veces en emigrantes, están en un lugar y se van para otro, o inmigrantes de otro lugar vienen acá. Eso es lo que sucede con Argentina, un país que prácticamente se ha hecho con inmigrantes. Carlos José Díaz, estos temas que te acabo de mencionar son de tu especialidad. Un migrante, que para nosotros sería un emigrante, ¿no? El extranjero que viene a la Argentina, y supongamos que viene sin papeles, sin documentación, por ejemplo lo que estamos viendo en Europa, ¿no? La crisis de los refugiados que se tiran a una balsa, cruzan el Mediterráneo, llegan al continente europeo con lo opuesto muchas veces. ¿Qué pasa con una situación, no digamos similar, porque no es lo que ocurre acá en Argentina? Pero suelen venir a Argentina inmigrantes que a veces no tienen papeles, como suele decir, o documentación. ¿Qué sucede con esa persona? Bueno, desde el plano de su necesidad estoy hablando de una situación de emergencia, fundamentalmente en emergencia en cuestión de salud. Por supuesto, hay emergencia en cuestiones de alimentación, en cuestiones de vivienda. A veces la emergencia es más compleja, no solo la salud. Pero tiene el mismo derecho que cualquier otro nacional con y sin papeles. Ciertamente que estar con papeles es mucho mejor. Y también puede ir regularizando su situación de papeles o de falta de papeles, sobre todo si viene en una situación de refugiado, que muchas veces llegan sin papeles por su propia condición, que han salido disparando de algún lugar y por suerte pudieron, digamos, salvar el pellejo, pero no conseguir traer los papeles. Desde el punto de vista del derecho, en cuanto a su necesidad, tiene el mismo derecho que cualquier otro. Es decir, podría ir al hospital, a cualquier hospital, y tienen que darle toda la prestación que necesite. Es más, un chico en edad escolar, aún sin papeles, estamos hablando siempre de inmigrante, ¿no? Un chico, por decir, paraguayo, boliviano, que son en cantidad los que más aparecen, sobre todo acá en Capital. En la escuela lo tienen que recibir aún sin papel. La falta de documentación no es motivo para que le impidan la cursada. Ahora, ciertamente, después tendrá que ir regularizando todo eso. Ahora, entonces, continuando con este tema o profundizando este tema. Viene un extranjero, necesita hacer los papeles, necesita documentación. ¿A dónde se dirige? ¿Tiene que ir a ver a un abogado? ¿No es necesario ver al abogado? ¿Qué ocurre? No, el abogado no interviene en esto necesariamente. Hay toda una relación administrativa. Básicamente tiene que ir a migraciones, a regularizar su situación. En general vienen con la documentación propia del país, le dan lo que se llama la precaria vulgarmente, le dan una autorización, después finalmente llegan, después de un tiempo le dan una documentación ya argentina, un DNI,
donde el domicilio no es el domicilio definitivo, sino que en principio le dan un domicilio provisorio, por lo menos así figura en el DNI, y después de un tiempo más largo le dan un domicilio definitivo. Eso trae algunas complicaciones desde el punto de vista de la salud, sobre todo si está en un problema serio de salud y básicamente si necesita un trasplante. Acá se combinan dos cosas. Hay algunos funcionarios administrativos que tienen la terrible idea de que hay todo un turismo de salud que provoca que extranjeros vengan a obtener trasplantes en el país. Esto, no sé, como fenómeno, yo no digo que no pueda haber algún caso como fenómeno, yo no lo tengo detectado. Además que es muy complejo, hay que estar en lista de espera, es toda una cuestión. Vos podés estar 6 años en lista de espera, por decir, a la espera de un trasplante y no aparece el cadáver. Y morirte esperando. Justamente, porque se tiene que dar una serie de factores. El primer problema es entrar en la lista del INCUCAI como paciente en lista de espera, pero después tiene que aparecer aquel que sea compatible con vos y que no haya uno en más grave estado que vos, o sea, uno que entra en emergencia y de pronto salta por arriba de todos los que estaban en lista de espera. Ahora, doctor Díaz, usted que es especialista en los temas, ¿no? ¿Verdad? Una persona que es un migrante, vino a la Argentina, entró sin papeles, logró conseguir los papeles, viene con un problema de salud serio, generalmente requiere una emergencia. Eso, desde el ámbito jurídico, necesita urgencia. El ordenamiento jurídico para estas cosas prevé lo que conocemos como el amparo. El amparo, que es una acción expedita, rápida. Para esto se necesita un abogado, entonces, para que lo acompañe a tribunales, que inicie este amparo. ¿Ante qué fuero se inicia y cómo sería así una presentación judicial? Bueno, ahí sí, ya para interponer un amparo, para interponer una acción judicial, depende de un abogado. Acá básicamente en Capital y las cuestiones de salud se dirimen en general en el Fuero Civil y Comercial Federal. En general, te digo porque si fuera una acción contra el gobierno de la ciudad, de pronto podría ir al Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad y según de qué se trate, podría también funcionar en el Fuero Civil, en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Por ejemplo, que un inmigrante esté pidiendo también una pensión no contributiva. Bueno, a veces se dan discusiones entre los propios fueros de quién es competente o no. Según qué se pida, puede ser el contencioso administrativo. Vamos a suponer que sea una persona que tiene que trasplantarse, que no está inscrita en el INCUCAI, uno impugna la normativa que dispone que tiene que tener domicilio definitivo porque no lo tiene y además necesita, además de inscribirlo en el INCUCAI para que en su momento le llegue el trasplante, obviamente porque lo está necesitando y no lo inscriben porque no tiene domicilio definitivo, también uno ve el caso y en realidad no solo necesita eso, sino que además necesita vivienda, necesita alimentación, necesita una pensión que tampoco se la dan porque es extranjero y no acredita 20 años de residencia en el país. O sea, por un tema de salud, un inmigrante, has mencionado, doctor Díaz, una serie de derechos que muchas veces no los tiene a su disposición inmediatamente y necesita un amparo. Bueno, sin duda, a ver, yo te estoy hablando de un combo de derechos que en general el inmigrante ni siquiera las personas nacionales, el inmigrante son unos poquitos casos dentro de lo que es la problemática de la salud. Y básicamente la problemática de la salud es mucho más grave de acceder cuando se tiene precaria condición social, cuando no se tiene medio. Y más allá que en cuestiones de salud casi que todos somos indigentes. ¿Por qué? Porque el costo de la salud casi que nos excluye a la mayor parte de la sociedad como posibilidad de acceder por nuestros propios medios. Ahora, en el caso del inmigrante, sobre todo estoy hablando del inmigrante pobre, están todos excluidos. Ahora, el conocimiento de todos los derechos que tienen no lo tiene ni el inmigrante ni lo tiene el nacional. Hay una cuestión muy grave, ya que hablábamos de la cuestión del trasplante. Una persona trasplantada, recupera
una buena parte de calidad de vida, pero no deja de ser una persona trasplantada. Tiene un órgano ajeno, un órgano que puede provocarle rechazo, que requiere un cuidado muy especial, entre los cuales uno de los cuidados que necesitan es una vivienda digna. Hay una ley no escrita, pero que bien funciona, que a quien no dispone de vivienda casi que no le llega el trasplante, que tiene una lógica, porque no es lo mismo tener una vivienda adecuada en un lugar adecuado, que tenga cloacas, que tenga calefacción, que tenga toda la infraestructura razonable, que vivir precariamente en una villa. La posibilidad de sostener ese trasplante, estoy metiéndome en un terreno ajeno, como un terreno médico, pero digamos, es mucho más difícil. Además de necesitar un cóctel de medicamentos para la cual, permanente, diario, para la cual necesitas, entre otras cosas, una buena obra social. Digamos, se da toda una serie de condiciones que hace casi imposible realizarle un trasplante a quien no reúne todos esos requisitos, con lo cual pasa el tiempo y no los incluyen en la lista. Con un agravante que tampoco la gente tiene por qué saberlo. Para una persona estar en la lista de Incucay a la espera de un órgano, no solo tiene que tener una condición de salud precaria que amerite estar ahí adentro, sino que su cobertura de salud, si es que la tiene, o el Estado, si no la tiene que aceptar su inclusión, con lo cual está asumiendo el costo que vaya a provocar en el momento que se dé la aparición del órgano. Si la obra social o la prepaga no acepta esa inclusión, tampoco lo incluyen. Entonces, es una carrera de obstáculos que la gente muchas veces no entiende por qué no está dentro porque piensa que porque el médico indica que tiene que someterse a un trasplante ya es mérito suficiente para estar dentro de la lista y esperar que llegue el órgano. No es así. O sea, tiene muchos vericuetos y tiene muchas maneras la administración o las coberturas de salud para ponerle trabas, sobre todo porque una persona que es trasplantada o que va a ser trasplantada es un gasto enorme para el sistema. No siempre están dispuestos a financiarlo. Estamos conversando con el doctor Carlos José Díaz. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con él. Estas vacaciones disfrutá del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. El 5 de febrero, a partir de las 18:30, vení con tu familia y amigos al gran recital de Juanse en la Peatonal Belgrano, Campos y San Martín. Más info en sanmartin.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Continuamos conversando con el doctor Carlos José Díaz y entonces hablamos del tema de salud, que priorizó también dentro de sus respuestas. Una persona, nos olvidamos ahora del inmigrante, una persona nacional, ¿no? O un habitante, porque la Constitución argentina habla de habitantes, la condición de ciudadano es otra cosa. Digamos que requiere salud, requiere atención a su salud. Desde ese punto de vista, ¿necesita alguna cobertura? Y si, en ese caso, ¿cuál? ¿Cobertura pública, cobertura privada? Bueno, todo parecería indicar que es mejor tener cobertura de salud a no tenerla. Ahora, acá más o menos en el país hay un 60% de personas con cobertura de salud. O sea que 40% se tiene que arreglar con la cobertura que le pueda dar el Estado. Pero tampoco esto es una tranquilidad para aquellos que tienen cobertura de salud, porque parecería que entonces esos con cobertura están salvados y los del problema son los del 40% que no tienen cobertura. Mira, cuando los problemas de salud son serios, porque de eso se trata, por cuestiones sencillas todos se arreglan solo. El problema son las coberturas de alto costo y sobre todo tratamientos crónicos que no dejan, que son, por decir, tratamientos de 30.000 pesos por mes, que ni siquiera estamos hablando de un tratamiento muy sofisticado y crónico permanente. Es un tratamiento que casi que excluye en su posibilidad de acceso a la mayor parte de la familia argentina. Y ahí tener cobertura no lo salva, porque las coberturas no se lo dan. Las coberturas están, algunas las que son con fines de lucro, justamente para lucrar. O sea, las privadas, las privadas, la medicina prepaga. Las conocidas como prepaga están para lucrar. Entonces aparece un paciente crónico que es un pésimo negocio y tratan de todos modos de convencerlo que no tiene derecho. Y algunos lo creen. Y entonces o sufren o lo pagan si están en condiciones o se mueren
por no acceder a la cobertura. Y están las otras que no tienen fines de lucro, como serían las obras sociales, no tienen, digamos, en términos teóricos, no tienen fines de lucro. Sin embargo, igual se arman mecanismos para tener lucro y entonces vemos cómo tercerizan la salud y como muchas veces los prestadores son algunos familiares o amantes o lo que sea de las autoridades de las obras sociales. Entonces se arma también un lucro alrededor de esas y tampoco le dan las coberturas. Entonces cuando la cobertura es de alto costo, generalmente no las obtienen de su cobertura de salud y tampoco del Estado y tienen que terminar litigando aquellos pocos que logran entender o conocer que tienen derecho y encuentran un abogado que los represente en tribunales, cosa que tampoco es sencillo porque no es un derecho muy trabajado. Digamos que la cuestión de salud es casi que una cuestión marginal dentro del ejercicio de la abogacía. Doctor Carlos José Díaz, muchas gracias por breves preguntas, breves respuestas que hemos ofrecido a nuestra audiencia. Seguramente podremos volver a encontrarnos en el curso del año para hablar de este tema, profundizar o algún otro tema, pero siempre relacionado con la salud, la ancianidad. ¿Sí? ¿Puede ser? Cómo no, encantado, cuando quieras me avisás y volvemos a encontrarnos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español, conversando con los temas que te importan, esos temas de salud que a veces los tenés relegados y no conocés que hay una cobertura jurídica que puede amparar tus derechos. Gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, para anunciar en El Otro Medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.